Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional INCAP al curso de preparación para la certificación ante el OCE. Mi nombre es Guillermo Mayo, soy el docente a cargo del curso, quien les va a estar acompañando en el desarrollo de las competencias de los temarios establecidos por el OCE. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de las competencias, de acuerdo a la Directiva 02-2018 del OCE, vamos a desarrollar los procedimientos de selección. Como primer tema, vamos a tratar respecto a los métodos de contratación, su determinación y condiciones de empleo. Es decir, para poder establecer si un procedimiento de selección lo vamos a desarrollar mediante una licitación pública, un concurso público, tal vez una adjudicación simplificada, una comparación de precios u otro mecanismo de contratación que ha previsto la normativa, ¿cuáles son las condiciones de empleo? ¿Cómo es que se determina el objeto contractual? ¿Cómo es que se determina el tipo de procedimiento de selección? Entonces, ello es lo que vamos a ver. Como este se trata de un curso para la preparación para la certificación, vamos a explicar la parte teórica, pero también vamos a desarrollar algunas preguntas para que nos apoyen en reforzar lo aprendido. Asimismo, les recuerdo que ustedes, como parte de su material, tienen el balotario impreso con las preguntas y además de ello, el balotario de manera virtual. Asimismo, le reitero de que pueden hacer sus consultas, hacer llegar sus dudas y si requieren alguna información adicional, gustosos estaremos de poderla proporcionar. Bien, vamos a empezar. Vamos a un poco minimizar para que puedan ver cuáles son los tipos de procedimientos de selección que ha establecido la normativa. De acuerdo al artículo, a lo dispuesto en el artículo 53 del reglamento, los tipos de procedimiento de selección son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la contratación directa, que antes se denominaba las exoneraciones. Licitación pública y concurso público están establecidos dentro del artículo 76 de la Constitución. No obstante, en la actualidad estos mecanismos ya no son de carácter público, pues se desarrollan íntegramente a través del SEACE, por lo cual entendemos que seguro va a haber una modificación al respecto en cuanto a la denominación. Cabe resaltar que mediante licitación pública se contrata bienes y ejecuciones de obras. Únicamente es para los objetos contractuales que corresponden a bienes y ejecución de obras. Mediante concurso público se contrata servicios. Cualquiera de los tres servicios que vamos a explicar cuando veamos respecto a la determinación del tipo de proceso. Por mientras, denominamos que los tipos de servicios son los servicios en general, las consultorías en general y las consultorías de obras. Asimismo, en la adjudicación simplificada se van a convocar los procedimientos de selección correspondientes a bienes, servicios y ejecución de obras. Para el caso de selección de consultores individuales, únicamente tengan en cuenta que es para contratar cuyo objeto contractual es los servicios de consultoría en general, solo consultorías en general, para contratar mediante el método de contratación de selección de consultores individuales. Esto quiere decir que las consultorías de obra no están inmersas dentro de este método de contratación, solamente consultorías en general. La comparación de precios es para la contratación de bienes y servicios en general que sean de disponibilidad inmediata. De acuerdo a lo que está en el reglamento y también en la directiva para comparación de precios, la disponibilidad inmediata es que sea puesto en vitrina, es decir, que no necesite ser manufacturado, no necesite recién ser fabricado por los proveedores a petición de la entidad, sino que la entidad los consiga en el mercado, en stand y de acuerdo a la cantidad y las características establecidas por esta. En cuanto a la subasta inversa electrónica, es para bienes y servicios en general comunes,
Se le denomina comunes, pues estos ya cuentan con una ficha técnica que ha pasado por un procedimiento mediante el cual ya se ha homogeneizado, por darle esa denominación, las características técnicas de los bienes y del servicio en caso del SOA, y solamente se va a transar o se va a ver a hacer los lances electrónicos, porque es una subasta inversa electrónica, mediante el SEACE. Es decir, solamente el factor precio es el que va a condicionar la buena pro en el caso de la subasta inversa electrónica, pues las características técnicas ya se encuentran definidas en las denominadas fichas técnicas. De las fichas técnicas las pueden encontrar en el portal web del SEACE, así como del portal web de Perú Compras, pues Perú Compras actualmente tiene esa facultad de desarrollar, aprobar y también excluir las fichas técnicas para subasta inversa electrónica. Por otro lado, otro método de contratación es la contratación directa. Si bien es cierto, cuando hablamos de contratación directa, son contratos que están dentro del ámbito de aplicación de la norma, no obstante, por su naturaleza, tal vez la misma naturaleza de la contratación, como un proveedor único, o por la emergencia de contratar los bienes, servicios y obras necesarios, como es una contratación directa por emergencia o desabastecimiento, esa coyuntura hace que en la contratación directa no exista la fase de selección. No obstante, la fase de actos preparatorios y de ejecución contractual se debe ceñir a la misma formalidad que establece la norma como para cualquier procedimiento de selección. Lo único que no va a existir en una contratación directa es la fase intermedia de la selección, pues se va a hacer mediante una invitación directa a un proveedor que esté inscrito en el RNP, que no esté inhabilitado y que cumpla con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas o términos de referencia, expediente técnico de obra, para que pueda brindar el bien, el servicio o la obra. Entonces, la contratación directa va a poder ser para bienes, servicios u obras, dependiendo qué causal de contratación directa, de acuerdo a las establecidas en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta se acomode. Entonces, igual vamos a ver algunas preguntas sobre contratación directa, vamos a ver algunas preguntas sobre la determinación de los tipos de procesos de selección. Continuando, para determinar el tipo de procedimiento de selección, si va a ser una licitación pública, va a ser un concurso público, tal vez una subasta inversa o una comparación de precios, no solamente basta con saber cuál es el objeto y la cuantía. Cuando nosotros denominamos objeto es que se trate de un bien, un servicio, una obra, una consultoría, o la cuantía, que es el monto del valor estimado en caso de bienes y servicios y el monto del valor referencial en caso de obras y consultoría de obras, sino también este último aspecto, que son las condiciones de empleo. Es importante que sepamos cuáles son las condiciones legales para emplear estos métodos de contratación. Por ello, ustedes dentro de su material y también dentro del libro que contiene el texto único ordenado, en última hoja, la última parte, tienen este mismo cuadro que en las diapositivas también se los estoy trasladando, donde tienen por cada método de contratación, tienen el objeto, la condición de empleo y la cuantía, ¿no? Para saber, por ejemplo, cuándo emplear una comparación de precios. La comparación de precios tiene su propia directiva. Vamos a pasarnos por acá para poder visualizar mejor. Por ejemplo, la comparación de precios, habíamos dicho de que es para bienes y servicios en general. Pero estos bienes y servicios en general tienen que reunir una condición legal que está establecida de acuerdo a la Directiva 22/2016 y el artículo 98 del reglamento. ¿Cuál es la disponibilidad inmediata de estos bienes y servicios en general? ¿A qué nos referíamos? Explicábamos con la disponibilidad inmediata de que sean puestos en vitrina, que no necesiten ser manufacturados o elaborados siguiendo una especificación propia de la entidad. Por ejemplo, si yo quiero adquirir gorros para el sol, para los estudiantes, yo no puedo
por comparación de precios, no puedo pedir que los gorros lleven el logo de mi entidad, pues ya estaría dando una especificación con la cual yo no voy a encontrar igual dentro del mercado. Pero si yo pido gorros de color rojo, sin ningún logo, sin ninguna descripción propia de la entidad, sino gorros color rojo con determinadas características, ¿no? Medidas, material, entre otros aspectos que en el mercado existe pluralidad y como tal lo puedes conseguir en más de 3 establecimientos, porque para aplicar este método de contratación, como ustedes saben, se necesita mínimo 3 cotizaciones. Entonces, en este caso de comparación de precios, si yo ya pido estos bienes, siguiendo una descripción particular de mi entidad, quiero que lleve logo, lleve alguna descripción o se ciña la fabricación a una determinada característica, ya pierde la condición de empleo. La disponibilidad inmediata es que yo, por ejemplo, también quiero comprar USBs. Digo de cuál es la capacidad, tal vez el tamaño o la forma, pero que se encuentre en el mercado de tal manera. Pero si yo quiero un USB con la descripción, el logo de mi entidad, que diga en la descripción municipalidad, provincial de tal, ya se rompe la condición de empleo y ya tendría que ser una adjudicación simplificada, probablemente un proceso regular según corresponda a la cuantía. Entonces, la disponibilidad inmediata es en que yo los bienes y servicios los encuentre en el mercado fáciles de obtener. Este es un método de contratación bastante ágil. Si bien es cierto, son hasta 63,000 soles, 15 OITs, a partir de mayores a 8 OITs que están dentro del ámbito de aplicación de la norma. No obstante, permite comprar, adquirir y contratar, porque también para servicios, por ejemplo, el transporte, es bastante ágil, pues no se lleva a cabo un procedimiento de selección, sino que como les señalaba, inicialmente se requieren 3 cotizaciones de proveedores que estén inscritos en el RNP, que estén habilitados, que estén vigentes y que no estén impedidos para contratar con el Estado. Se requieren las cotizaciones y como las características de los bienes y servicios van a ser igual, cumplimiento para todos, o sea, las 3 cotizaciones deben de cumplir, solamente vamos a comparar precios y darle la buena pro a quien nos ofrezca el menor precio. Entonces, esa es la condición de empleo y lo tienen resumido en este cuadro. En caso, por ejemplo, que se trate de una selección de consultores individuales, que es otro método de contratación. ¿Cómo se determina que es una selección de consultores individuales? Primero, el objeto contractual. Para selección de consultores individuales decíamos que el objeto contractual únicamente que se puede contratar es consultorías en general. Entonces, solamente si se trata de una consultoría en general, no consultoría de obras, es decir, que no sea para elaborar expedientes técnicos, ni que sea para supervisar obras, ni para supervisar la elaboración del expediente técnico, sino una consultoría en general, por ejemplo, un inventario o un análisis físico-legal de mi entidad. Entonces, esa consultoría en general debe de ser mayor a las 8 ITs hasta menor o igual a 40,000 soles, a 40,000 soles. Y este consultor, como es individual, su denominación lo dice individual, no va a requerir equipos ni personal de apoyo que brinde al servicio, sino que solamente ese consultor tiene que desarrollar el servicio. Esa es la condición de empleo legal, de acuerdo al artículo 92 del reglamento. Por ejemplo, otro método de contratación, la subasta inversa. Ustedes saben que la subasta inversa tiene una ficha técnica aprobada que pasa por un proceso de aprobación por parte actualmente de Perú Compras. Anteriormente lo aprobaba el OCE, actualmente ya lo hace Perú Compras. Entonces ya se ha estandarizado el requerimiento. Ya esta ficha técnica contiene cuáles son los documentos obligatorios que se deben de pedir de acuerdo al objeto contractual, si es combustible, es alimentos, es materiales de construcción, entre otros, medicamentos también, entre otros bienes, y también el único servicio que se encuentra dentro del listado de bienes y servicios
comunes. Ese listado lo pueden ubicar ustedes fácilmente dentro del portal web del SEACE, así como el portal web de Perú Compras. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar a la página de OCE. Sabrán que OCE acaba de cambiar recientemente su portal. Este es el portal oficial que hoy está manejando. Entonces, nos vamos a la página del SEACE. Acá tenemos página del SEACE. Esperamos que nos aperture. Vamos a ver. Listo. Ya nos aperturó. ¿Ven esta parte? Que dice portal, se hace clic aquí. Igual nos ha trasladado a la página del OCE que conocíamos habitualmente. Y vamos a ver si ustedes verifican en esta parte superior, dice, ¿no? Subasta inversa. Sé que muchos de ustedes ya, como son logísticos, manejan esto. Sin embargo, para algunos que recién tal vez estaban empezando, puede ser algo nuevo, ¿no? Y eso también es bastante útil, más que ser algo nuevo, porque cuando se formula el requerimiento, se debe de verificar el área usuaria, con apoyo del órgano encargado, verificar que los bienes, servicios que están requiriendo no estén o tal vez estén dentro del listado de bienes comunes, así como las fichas de homologación y el acuerdo marco. Entonces, es importante conocer esto. Acá tenemos el listado por todos los rubros: alimentos, combustibles, materiales de construcción, entre otros, ¿no? Y el único servicio, que es el servicio financiero de seguros. Entonces, como le decía, esa es su condición de empleo, debemos de verificar si tiene ficha técnica. Pues si tiene ficha técnica, no hay mayor análisis que realizar, que ya es subasta inversa. Entonces, esta es la condición de empleo, que tenga ficha técnica para que sea por subasta inversa. El monto, no hay un tope máximo, sino que el tope siempre, para que esté dentro del ámbito de aplicación de la normativa, son mayores a 8 ITs, como nosotros lo sabemos. En caso de adjudicaciones simplificadas, tampoco hay mayor condición de empleo legal, mayor condición de empleo, sino que se guía solamente por la cuantía, pues va a corresponder para objetos contractuales que sean bienes, servicios u obras, y que la cuantía esté dentro de los márgenes establecidos en la ley de presupuesto. Para el presente año 2019, la cuantía es de mayores a 33.600, que son 8 ITs, hasta 1.800.000, menores a 1.800.000, que es en el caso de obras, al igual que bienes y servicios, son 400.000, mayores a 8 ITs. Eso es para adjudicación simplificada. En el concurso público, las condiciones para determinar que es un concurso público: primero, el objeto contractual. Decimos, mediante concurso público se puede contratar tanto servicios en general, servicio de consultoría en general o consultorías de obras, siempre que dichas consultorías, su monto de valor referencial o estimado según corresponda, sea mayor o igual a los 400.000 soles. Si corresponde a mayor o igual a los 400.000, entonces ya es un concurso público, siempre y cuando que sea para cualquiera de estos servicios. En caso de licitaciones públicas, que es para bienes y ejecución de obras, su primera condición, que sea para esos objetos contractuales, y cuyos montos del valor referencial o valor estimado según corresponda, en caso de bienes, sean mayores o iguales a 400.000, y en caso de ejecución de obras, mayores o iguales a 1.800.000. Si se dan cuenta, si es inferior a 1.800.000, ya sería una adjudicación simplificada. Si es igual a 1.800.000, ¿a qué tipo de proceso correspondería? Si es igual a 1.800.000 para la construcción de una losa deportiva, bueno, un estadio, pongamos, correspondería a una licitación, porque es igual. Tal vez este signo es el que deberían de tener presente, porque en las preguntas de certificación un poco quieren distraer con este símbolo mayor igual o menor. Entonces, saber que para que sea una licitación es mayor o igual. Los menores, en todos los casos, ¿no? En concurso público también, como se nota, son menores para que sean adjudicaciones simplificadas, menores.
mayores o iguales. En caso de iguales, ya es licitación o es concurso público según corresponda. Muy bien. Entonces, pasamos a resolver algunas preguntas. Tenemos esta primera pregunta que dice: establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda. Veamos, adquisición de cemento por el monto de 200.000. El cemento es un bien que está dentro del listado de bienes comunes. Vamos a verificarlo. Es uno de los más comunes porque ha estado o se mantiene hace muchos años, ¿no? Y lo encontramos en los componentes y suministros de construcción. Vamos a ver. Tenemos acá, tenemos adoquín, tenemos barras y acá tenemos cemento, ¿no? Como ustedes pueden verificar. En sus distintas calidades, obviamente, ya eso tenemos que verificar dentro del requerimiento si la calidad de cemento nos está pidiendo, porque incluso hay cemento asfáltico y cemento portland. El cemento asfáltico sabemos que es para las carreteras, trabajos en carreteras, y el cemento portland es el para construcción. Entonces está en sus diferentes tipos. Hay que verificar si el tipo de cemento que tenemos en nuestro requerimiento corresponde al que se encuentra dentro del listado de bienes comunes. En este caso vamos a suponer que sí, ¿ya? Listo. La adquisición de cemento por 200.000, ¿qué tipo de proceso correspondería? Si es por el monto de 200.000. ¿Es una adjudicación simplificada? ¿Es una licitación pública? ¿Qué método de contratación, qué tipo de proceso de selección corresponde? Si decíamos que los menores a 400.000 son, muy bien, adjudicaciones simplificadas. Pero en este caso no va a ser una adjudicación simplificada, sino va a ser una subasta inversa electrónica, porque estamos verificando que tiene ficha técnica. Entonces, la A lo relacionamos con el número 1. Subasta inversa electrónica con la A. Muy bien, vamos a ver la B. Contratación de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT por el monto de 60.000 soles. Igual, antes de cuando tenemos un requerimiento, volvemos a reiterar, hay que verificar que si se encuentra dentro del listado de bienes comunes, se encuentra dentro del listado de acuerdo marco, o se encuentra dentro de la ficha de homologación, si tiene una ficha de homologación aprobada. Entonces vamos a verificar si la contratación del SOAT está dentro de la subasta inversa. Vemos entre el listado para que regrese. Listo. Bueno, vamos a ver que está alimentos, combustibles, lo que hemos visto con los componentes de construcción, componentes, y acá encontramos servicios financieros y seguros en el último numeral. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Vemos que el SOAT es un servicio que se encuentra dentro del listado de los bienes comunes. Entonces, como SOAT está dentro del listado, ¿qué corresponderá? ¿Qué tipo de proceso? Correcto. Es una subasta inversa. Se tiene que contratar por subasta inversa. Existen otros tipos de contratos financieros que, por ejemplo, el leasing, que no están dentro de la subasta inversa, sino que eso se contrata mediante los procesos de selección, según corresponda, un concurso público u otro, una adjudicación simplificada. Pero en caso del SOAT, como estamos verificando, sí cuenta con ficha técnica. Entonces, se contrata mediante subasta inversa. Entonces, relacionamos el literal B con el numeral 1. Ya tenemos dos literales con el numeral 1. A y B, 1. Vamos viendo si hay alguna respuesta. 1A, 1B. 1A, 1B. Tenemos ya dos alternativas que podrían ser la A y la C. Veamos la C, que dice adquisición de frazadas por el monto de 80.000 soles. La adquisición de frazadas
Bueno, ahorita no tengo el usuario para verificar dentro del catálogo, de acuerdo a Marco. Sin embargo, les comento que en subasta inversa no se encuentra este método de contratación o esta adquisición de frazadas. En subasta inversa no está, pero sí se encuentra dentro del catálogo de acuerdo a Marcos en el catálogo de ayuda humanitaria. Entonces, en este supuesto, el número 2 lo relacionamos con el literal C, 2C. Entonces, ya tenemos verificado que la adquisición de cemento va con subasta, la contratación del SOAT con subasta, la adquisición de frazadas con acuerdo marco. 2C, vamos a ver si coincide, ya tenemos la alternativa, acá también tenemos otra alternativa similar, entonces faltaría con el último literal para desempatar. Contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo, el SSTR, por el monto de 100.000. Este seguro, a diferencia del SOAT que veíamos, que está dentro de la subasta, este seguro no está dentro de la subasta inversa, no está dentro del acuerdo marco y tampoco tiene ficha de homologación a la fecha. Entonces, este servicio se estaría contratando mediante una adjudicación simplificada, porque el monto es 100.000 soles, ¿no? Y como recordamos, menores a 400.000 corresponden a adjudicaciones simplificadas. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. 3D. Tenemos 2C, 1A, 1B, ¿cierto? Entonces teníamos 1A, 1B, 2C, 3D. Bien, 3D, bueno, 3D suena a televisión, pero 3D, ya. Entonces tenemos la alternativa que es la A. Muy bien, correcto. Entonces no es 1D, no podría ser 1D porque este seguro del SSTR estamos comprobando de que no está por subasta inversa, sino solamente el SOAT. Correcto. Entonces tenemos la alternativa A. Muy bien. Pasemos a otra pregunta. Cuando los requerimientos comprendan prestaciones de diversa naturaleza, como por ejemplo bienes y servicios, el objeto de la contratación se determina en función a qué. A ver, recordarán que esto ya esto no es algo nuevo, sino que ya está anteriormente establecido en la normativa, ya viene, que cuando existen objetos contractuales de diversa naturaleza, por ejemplo, bienes y servicios, en una misma prestación, el objeto contractual que va a mandar, es decir, mediante el cual se va a determinar el objeto, si el bien o servicio es el que tenga mayor incidencia porcentual en el costo. Eso está establecido dentro de la normativa. Específicamente, déjenme un momento para... Vamos a ver, en el artículo 53, ustedes lo pueden ubicar. Específicamente es el artículo 53, numeral 53.3 del reglamento de la ley de contrataciones que ustedes tienen como parte de su material, ¿no? Ahí lo pueden apreciar. El artículo 53.3 del reglamento establece lo siguiente. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación. O sea, no está haciendo referencia no solamente a bienes y servicios, sino también a valor referencial en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Entonces, como hemos leído el artículo 53, en su literal 3, numeral 3, establece que es el que tiene mayor incidencia porcentual. Entonces acá nos han puesto en el valor referencial, pero también puede ser en el valor estimado. Vamos a ver,
tenemos una alternativa con ello. La mayor importancia no, menor incidencia no, menor incidencia tampoco. La alternativa también correcta es la A. Muy bien. El tipo de proceso de selección que se convoca para contratar a una persona natural, ya, que brinde servicios de consultoría en general, dicha persona no requiere equipamiento, no requiere personal de apoyo adicional. ¿Qué objeto contractual corresponde a este? Recuerda que señalábamos que hay un método de contratación donde el consultor individualmente tiene que ejecutar la prestación, es decir, no tiene que valerse de equipo adicional o pedir apoyo o contratar un personal adicional para que le brinde apoyo, sino que es el consultor individualmente el que realiza la consultoría, pero no es una consultoría en obra, sino una consultoría en general, como trabajos profesionales altamente calificados, ¿no? Por ejemplo, la toma de inventarios, el análisis de un expediente, el saneamiento físico legal, entre otros servicios de consultoría en general, que no sea la elaboración del expediente técnico de obra, ni que sea la elaboración de la supervisión de una obra, sino que tal vez puede consistir en la elaboración de un tipo perfil que como se estilaba, o la adecuación del impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de estudios que requieran de un profesional altamente calificado, que no se trate de supervisión y de elaboración de expediente técnico, son las consultorías en general. Entonces, mediante la selección de consultores individuales, como dice su denominación, ¿no? Incluso ahí la denominación ya te lleva a ello, individuales, que individualmente ejecuten la prestación sin necesidad de equipos o personal adicional. Entonces, cuando la pregunta nos hace referencia a ello, está haciendo referencia no a la comparación de precios, porque la comparación de precios hemos visto que es mediante cotizaciones para bienes y servicios en general de disponibilidad inmediata. El concurso público ni la licitación pública podría ser, porque ahí sí se pide un personal clave, un equipo de trabajo, se pide equipamiento, entre otros aspectos que son muy, muy diferentes a la selección de consultores individuales, por lo cual este concepto hace referencia a la selección de consultores individuales. Muy bien. Vamos a ver otro punto, los documentos del procedimiento. No solamente las bases van a corresponder a los documentos de procedimiento, pues también van a existir o son parte de los documentos de procedimiento las solicitudes de expresión de interés, que son para las comparaciones de precio, el método de contratación de comparación de precios, y las solicitudes de cotización, que es para comparación de precios, y las solicitudes de expresión de interés, que es para la selección de consultores individuales. Entonces tenemos 3 documentos del procedimiento: las bases, las solicitudes de cotización, las solicitudes de expresión de interés para el caso de selección de consultores individuales. Y en el acuerdo marco, como está con rojito porque ha ingresado nuevo dentro de la modificatoria del decreto legislativo 1444, los documentos asociados. Muy bien, entonces recuerden lo que hemos aprendido hasta ahora, cómo determinar los métodos de contratación. Se determina de acuerdo al objeto, a la cuantía y, lo más importante, las condiciones de empleo. Una acotación antes de despedirnos respecto al objeto. En caso de bienes, creo que no hay duda, todos sabemos que son bienes, pero ahí hay que hacer una precisión, que en materia de contrataciones, los bienes pueden ser bienes entregados en una sola oportunidad, y también existen bienes de entrega periódica, a lo cual se le denomina suministro.
Por ejemplo, el combustible. Yo quiero combustible para mis unidades vehiculares. No me vas a brindar todo el combustible que estoy contratando por el año en un solo vehículo, en una sola oportunidad. No tendría dónde yo tal vez almacenarlo, sino que mediante tickets, mediante comprobantes y canjes podría yo ir con mis unidades cada vez que requiera. Ese es un suministro. Por ejemplo, ahí tenemos un suministro periódico, ¿no? El combustible, un claro ejemplo. Otro tipo de bienes que se pueden brindar en una sola oportunidad, bueno, voy a comprar las computadoras, me las instalas y ya. De plazo de ejecución única se le denomina, ¿no? Ese es en caso de bienes. En el caso de servicios es un poquito más complejo, porque como hemos visto, y vamos a retroceder un poquito, los objetos contractuales para el caso de servicios se puede dividir tanto en un servicio en general, como es para la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, es un servicio de consultoría en general, como es el caso de la selección de consultores individuales, y es el servicio de consultoría de obras, que es para aquellos profesionales y empresas también que deseen realizar trabajos de elaboración de expedientes técnicos, supervisiones de obras, o también con lo que ha incluido la normativa actualmente, que es la supervisión del expediente técnico de obra. Tres actividades que son supervisión de obras, elaboración de expediente y supervisión de la elaboración del expediente, que son consultorías de obras. Entonces, tenemos que para el caso de servicios, la normativa dividió tres tipos de servicios: servicios en general, servicios de consultoría en general y las consultorías de obras. El servicio en general es un servicio sujeto a resultado, como ustedes pueden tener un ejemplo: la limpieza, el pintado, el recojo de residuos sólidos, servicios que solamente están sujetos a resultado. Es decir, se brinda el servicio y se cumplió con el trabajo. Nada más, son servicios sujetos a resultado. En cambio, como explicábamos, la consultoría en general y también la consultoría de obras ya son trabajos más especializados, que desarrollados por profesionales altamente calificados, donde necesariamente hay que pedirle su experiencia y sus calificaciones. Lo que le diferencia a estos dos tipos de consultorías, tanto en general y de obras, es lo que manifestábamos, que la de obras se dedican a esas tres actividades, a las cuales no se dedica un consultor en general. Las tres actividades: la supervisión de obras, elaboración de expediente y supervisión de elaboración de expediente técnico de obra, que eso lo hace un consultor de obra, por eso es de obra. Entonces, esa acotación es importante poderla realizar, porque vamos a ver cuando tratemos los métodos de contratación, que cada método de contratación, por ejemplo, servicio en general, es muy distinto al tratamiento. Bueno, las etapas cambian, ¿no? Respecto a una consultoría. Entonces, es importante que vayamos diferenciando desde ahora. Revisen en la definición el anexo número 2 de reglamento. Ahí detalla, describe cuál es la diferencia entre un servicio en general, lo que les acabo de manifestar, que es un servicio sujeto a resultado, que es una consultoría de obra, que es una consultoría en general. Entonces, espero que la explicación les haya quedado clara. De todas formas, saben que pueden contar con nosotros y mandarnos sus consultas a través de los canales respectivos. Entonces, hasta que hemos visto la determinación del tipo de proceso de selección, así como los métodos de contratación previstos en la normativa. Síganos acompañando. Muchas gracias por su atención.